pueblo de Brasil y venezolanos. Hace mucho que hemos visto lo que pasa en Venezuela. Nuestros vecinos latinoamericanos más golpeados por el comunismo asesino. Nosotros, como todos los demás países de las Américas, también hemos sido víctimas del mismo ataque comunista global. Sin embargo, ningún pueblo fue tan golpeado y masacrado por el terror de esta desgracia como los venezolanos. Ya pasó mucho el tiempo de manifestarnos en solidaridad y en defensa de nuestros hermanos, ya que las organizaciones criminales que nos desgobiernan no lo hacen. Al contrario, han protegido el sistema genocida, primero de Chávez y luego de Maduro. Muchos pensarán que no los podemos ayudar, pero es un engaño. La misma organización criminal que esparce la desgracia en Venezuela es la que viene transformando a Brasil en esta tierra desgobernada que camina hacia el caos y la guerra civil. Poner un fin al gobierno comunista de Venezuela es desarticular el sueño cubano de tener una base continental para diseminar la revolución asesina. Es cerrar la puerta por donde los comunistas dejan entrar a los terroristas islámicos, el armamento pesado que alimenta el crimen organizado que aquí en Brasil mata a miles de brasileños todos los años, en las comunidades y en las calles de nuestras ciudades. Es cerrar la vía de contrabando de minerales y de armas para el terrorismo internacional. Es aligerar el tráfico internacional de drogas de uno de sus territorios de organización. Es una prioridad derribar el gobierno que secuestró el poder en Venezuela, trayendo la desgracia y el genocidio. Nos gustaría que la izquierda comunista no tuviera a través de todo tipo de poder, usando la democracia para esclavizar a los pueblos de las Américas. Pero desafortunadamente el tiempo y la vida nos llevaron a vivir en una época de inseguridades e incertidumbres que nos exigen mucho más que cuidar de nuestras propias vidas. Hoy es nuestra vez de movernos para que nuestros hijos, nietos y futuras generaciones tengan la oportunidad de vivir en un occidente libre, democrático, desarrollado, con todo nuestro acervo cultural, económico y social preservado. Es por eso que llamamos a todos los brasileños de bien, para que vengan con nosotros. Empezaron una serie de manifestaciones, en principio ante los consulados y la embajada de los Estados Unidos, en todo el país, para hacer saber a las autoridades competentes de esa tierra que los pueblos de toda América Latina, en especial el de Brasil, desean que Estados Unidos tome providencias enérgicas ante la Organización de los Estados de las Américas, OEA, donde tiene voto decisivo para que pasen a ir más allá de las medidas puramente diplomáticas, en el sentido de liberar a los pueblos de Sudamérica y Central de la invasión alienígenas de nuestras naciones, de comunistas y de agentes promotores del califato islámico. Empezando por Venezuela, ya no es posible ver inerte al genocidio que victimiza a ese pueblo. Brasil y Venezuela, amigos para siempre. Brasil, Deus, pátria e família. Avante, brasileiros de fé. E com fé, vamos resgatar o Brasil. A todos los pueblos de la América Latina, todos juntos, en una sola voz. Dios, patria y familia.